Tsunami es una palabra japonesa que significa ola de puerto. Son básicamente olas gigantes y constituyen una de las fuerzas de la naturaleza más destructivas del planeta Tierra. ¿Cómo se producen estos fenómenos tan devastadores? Por lo general, los tsunamis son causados por terremotos submarinos, deslizamientos de tierra, impactos de meteoritos o erupciones volcánicas. Estos eventos pueden perturbar el agua y generar ondas que se propagan a gran velocidad por la superficie oceánica. Aparte, estarían las olas monstruo, también conocidas como olas errantes o road waves, que son unos muros de agua de un tamaño descomunal que surgen en alta mar de forma espontánea y que constituyen una amenaza para cualquier barco que se cruce en su camino. Eso sí, son extremadamente raras y el origen de este tipo de olas es todavía un poco misterioso, se sabe muy poco de ellas y hasta hace relativamente poco se creían un mito. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles han sido los tsunamis más altos y destructivos de la historia? Pues eso es lo que vamos a conocer ahora. ¡Vamos allá! Tsunami de Sumatra Andamán, 2004. Quizás el tsunami más mortífero de la historia reciente sea el de Sumatra Andamán, ocurrido el 26 de diciembre del año 2004. Esta ola gigante se originó al norte de la isla de Sumatra debido a un fortísimo terremoto submarino de 9,1 en la escala de Richter. La onda sísmica se propagó a lo largo del Océano Índico y desencadenó tsunamis que afectaron a multitud de países del sudeste asiático, como Indonesia, Malasia y Tailandia, y también a la India, Sri Lanka y las Maldivas. La altura de la ola se estima que fue de en torno a 30 o 35 metros de altura, aunque depende mucho de la región, de la topografía, de la profundidad del agua y de la distancia del epicentro del terremoto. Más de 230.000 personas perdieron la vida como consecuencia de la ola gigante, arrasando ciudades y pueblos. Los lugares más afectados fueron Banda Aceh en Indonesia, la turística Khao Lak de Tailandia, Colombo, la capital de Sri Lanka, Chennai en la India y Malé en las Islas Maldivas. Aparte de los miles de muertos y desaparecidos, la ola también destruyó muchísimos hogares, carreteras, hospitales, colegios y afectó severamente a la vida y a la economía de los países afectados. En 2012, el director español Juan Antonio Bayona estrenó una película basada en este tsunami, Lo Imposible. Está basada en la historia real de una familia española que vivió los devastadores efectos del tsunami mientras disfrutaban de las navidades en el complejo turístico Khao Lak en Tailandia. Tsunami de Molokai, Hawái, 1957. Un fuerte terremoto de 8,3 en la escala de Richter ocurrió en noviembre del año 1957 cerca de la isla de Molokai en Hawái. Tras el temblor, los habitantes del archipiélago pudieron comprobar estupefactos como una ola de entre 25 y 35 metros de altura se acercaba peligrosamente a la costa. Las consecuencias fueron devastadoras para las poblaciones más costeras de Hawái y también de Japón. Aparte de los daños en las infraestructuras y en las casas de la gente, entre 20 y 30 personas perdieron la vida y hubo centenares de heridos. Apenas una década antes, en 1946, ocurrió el tsunami de Hilo, fue causado por un terremoto de magnitud 8.1 en la costa de las Islas Aleutianas en Alaska. La ola alcanzó Hawái y golpeó con violencia la ciudad de Hilo, causando la destrucción parcial de la ciudad y la muerte de 160 personas. También parece que la erupción del volcán Krakatoa en 1883 en el estrecho de Sonda causó un tsunami de olas de unos 35 metros que mataron a 40.000 personas por todo el sudeste asiático. Esta erupción está considerada como una de las más destructivas de la historia y afectó al clima de todo el globo terráqueo. Si te está gustando el vídeo no te olvides de darle like, comentar, y suscribirte si no lo estás para más contenido. Tsunami de Tohoku, Japón, 2011. El 11 de marzo de 2011, un devastador terremoto de magnitud 9 la escala de Richter sacudió la costa noreste de Japón. El terremoto causó graves daños, pero lo peor estaba por llegar. Muy pronto llegó a la costa un tremendo tsunami de unos 10 metros de altura en general, aunque en algunas zonas dicen que llegó a los 40 metros. Esta ola gigante arrasó muchas poblaciones costeras e inundó algunas ciudades y provocó la muerte de 15.000 personas y dejó a miles de japoneses sin hogar. Pero no contento con eso, el tsunami también arrasó la central nuclear de Fukushima, causando una fuga radioactiva con gravísimas consecuencias para la salud y el medio ambiente. De hecho, mucha gente tuvo que mudarse de los pueblos de alrededor por el temor a la radiación.
Y es que algunos comparan este incidente con el ocurrido en Chernóbil 25 años atrás. Hasta el momento, ¿qué relato de tsunami te ha parecido más escalofriante? Coméntalo aquí y no te pierdas los próximos relatos que podrían ser aún más impactantes. Tsunami de Groenlandia, 2017. No todos los tsunamis son causados por terremotos. El 17 de junio de 2017, un bloque de unos 4 kilómetros cúbicos de hielo se desprendió por una montaña de Groenlandia y cayó al mar, lo que provocó una ola de 100 metros de altura. Esta gigantesca ola llegó hasta la pequeña localidad de Nogatsiaq, destruyendo varios barcos y edificios que fue encontrando a su paso y causó la muerte de 4 personas. Un tsunami similar, aunque más pequeño, ocurrió en Noruega en 1936, también fue producido por un deslizamiento de tierra que cayó por un fiordo desde una altura de 840 metros. 74 personas fallecieron y cientos de aldeas y granjas acabaron destruidas. Tsunami de Bajont, Italia, 1963. Ya hemos visto que no todos los tsunamis pueden ocurrir en el mar, algunos también pueden ocurrir en el interior del continente, como es el caso que os voy a contar ahora. El 9 de octubre de 1963 ocurrió el desastre de Bajont, que es un valle situado en la región del Véneto en Italia. El tema es que allí había una presa entre 2 montañas. De pronto, una gran masa de tierra y roca se desprendió de una de las montañas y cayó al embalse del Bajont, generando una enorme ola que se desplazó rápidamente por todos los valles circundantes. Estoy hablando de una masa de agua de 250 metros de altura, moviéndose a 100 kilómetros por hora. Varios pueblos de aquellos valles fueron completamente borrados de la existencia y murieron unas 2000 personas. Este fue uno de los peores desastres geotécnicos de la historia y ha servido como un trágico ejemplo de la importancia de tener en cuenta la geología y la geotecnia en la planificación y construcción de presas en zonas de riesgo. Por cierto, una ola de tamaño similar ocurrió en 1980 en el estado de Washington, pero está ocurrido por la erupción del monte Santa Elena. Una avalancha provocada por esta erupción se precipitó 500 metros contra el lago Spirit, creando un tsunami de 250 metros que engulló miles de árboles de sus alrededores. Casi 60 personas murieron debido a la erupción y a la ola. El tsunami de la bahía de Lituya en Alaska. Ocurrido el 9 de julio de 1958, está considerado como la ola gigante más grande de la historia humana. Esta salvaje ola se originó a raíz de un terremoto de una magnitud de 7.8 en la escala de Richter, seguido de un deslizamiento de tierra en el glaciar de Lituya, en la costa de Alaska. El material desprendido cayó con gran fuerza contra el agua de la valla que había debajo, lo que produjo una gigantesca ola de unos 524 metros de altura, alrededor de medio kilómetro, y arrasó con fuerza la costa de la zona. Eso sí, hay que aclarar que lo de la ola de 500 metros solo fue en su punto de origen, la salpicadura inicial en el extremo de la bahía. A medida que la ola se desplazó hacia la costa fue disminuyendo de forma gradual. Por fortuna, esa zona estaba deshabitada y no hubo víctimas humanas, pero la ola destruyó bosques enteros y mató a muchísima fauna animal que allí vivía. Eso sí, un pescador llamado Howard Ulrich estaba en su barco pescando con su hijo cuando ocurrió el tsunami. Y ambos lograron sobrevivir, que su arco fue lanzado violentamente contra la orilla. Fue un completo milagro. Y con esto hemos acabado el top, pero ¿hubo tsunamis más grandes que estos mencionados? Pues probablemente sí, pero como ocurrieron en tiempos muy remotos de la prehistoria, no tenemos datos. Más allá de hipótesis, por ejemplo, la altura del tsunami provocado por la caída del meteorito que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años se estima en entre 2 y 4 kilómetros, aunque otros piensan que estas cifras son bastante exageradas y que solo tendría entre 100 y 200 metros. Pero lo seguro es que el impacto fue tan bestia que cambió por completo el clima del planeta y el 75% de la vida acabó extinta. No te olvides de darle like, comentar, y suscribirte si no lo estás. Ya aquí acaba este repaso por las olas gigantes y tsunamis más destructivos de la historia, hasta la próxima.